Buenas tardes a todos. Agradezco la invitación a la mesa directiva actual por estar aquí en esta Gastropatología 2 y es para mí un placer verdaderamente estar aquí en esta bella ciudad. Bueno, como ya les mencionaba, yo les voy a hablar de algunos aspectos importantes de la falla hepática aguda. Bueno, clásicamente vamos a hablar de la falla hepática aguda, también conocida con otros términos como insuficiencia hepática fulminante, falla hepática fulminante. Sin embargo, esta enfermedad es una enfermedad multiorgánica grave, la cual se asocia a mal pronóstico y alta mortalidad. Afortunadamente, su incidencia en el mundo es no muy frecuente, aproximadamente 10 casos por millón de habitantes. Clásicamente, la falla hepática fulminante se ha denominado o llamado en sus inicios como una insuficiencia hepática severa de inicio agudo y con coagulopatía, que se asocia con encefalopatía hepática de cualquier grado en las primeras 8 semanas en un hígado previamente sano. Esa es una de las definiciones que de hace mucho tiempo, de las primeras que se llamó esta enfermedad. Sin embargo, se ha ido redefiniendo por otros autores y se ha ampliado un poco más este término y hay diferentes clasificaciones para que ustedes al momento de ver un cuadro clínico no se queden con que son a las encefalopatía a las 8 semanas. Hay una clasificación de Bernau, la cual se la clasifica como una insuficiencia hepática fulminante, aquella que se asocia con la aparición de encefalopatía hepática 2 semanas después de iniciada la enfermedad, es decir, la ictericia, y insuficiencia hepática fulminante cuando la encefalopatía que se presenta entre la semana 2 y 12 después de iniciada la ictericia. La siguiente, por favor. Hay otra clasificación de O'Grady en la cual la clasifica en 3 grupos: en la insuficiencia hepática hiperaguda, en cual la encefalopatía inicia en un intervalo menor a 7 días de iniciado la ictericia; aguda, cuando la ictericia inicia entre el día 8 y 28, y subaguda cuando inicia entre la semana 4 y 12. Como ven, no podemos hablar de 8 semanas, sino el tiempo es variable y muchas veces se asocia con el factor etiológico que le está condicionando. La siguiente. En sí, Mochida, otro autor, agrega un término que es la falla hepática aguda de inicio tardío, en lo cual la encefalopatía hepática se manifiesta en un periodo, en un intervalo de entre 8 y hasta 24 semanas de haber iniciado el cuadro clínico. La siguiente. Finalmente, actualmente se considera una falla hepática aguda cuando se presentan las siguientes características: ictericia asociada con alteraciones de la coagulación medidas por un INR prolongado o un TP prolongado, y cuando se presenta encefalopatía hepática de cualquier grado, ¿sí?, en un periodo que va desde la semana 4 hasta la semana 28. Es muy importante que se haya descartado la enfermedad, alguna hepatopatía crónica, ¿sí?, y es así la clasificación actual de una falla hepática aguda. La siguiente, por favor. Bueno, entre las principales causas de la insuficiencia hepática aguda tenemos 2, que son el uso de fármacos, de drogas y los virus. El uso de drogas, y aquí se incluye el paracetamol, es la causa principal de falla hepática aguda en los países desarrollados, y las causas virales es la principal causa de falla hepática aguda en los países subdesarrollados. La siguiente, por favor. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo con el paso del tiempo ha variado las diferentes etiologías, siendo las principales causas en el mundo asociada por fármacos. Y aquí vemos también en el segundo, aquí abajo, las causas virales, como en sus inicios, con el paso del tiempo, las causas principales fueron el virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B,
y ya actualmente ha disminuido, pero todo este tipo de frecuencia y prevalencia va a depender de acuerdo al país en que se trate. La siguiente, por favor. Aquí vemos las causas principales en general de la falla hepática aguda. Como ya había mencionado, es el uso de drogas. La primera causa en el mundo es el uso de paracetamol, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y también, en segundo lugar, es la causa no determinada. Después de haber realizado múltiples esfuerzos por encontrar una etiología, no se llega a la causa. Y aquí vemos como otras causas, pues ya son las virales, isquemia, enfermedad de Wilson, Budd-Chiari y algunas enfermedades del embarazo. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo varía dependiendo la distribución geográfica de las diferentes causas de falla hepática aguda. Aquí tenemos que en Inglaterra una de las principales causas es el uso de fármacos y esto es de paracetamol. En los países, en Francia, por ejemplo, una de las causas importantes es no determinada por drogas y por las virales. En Europa, en los países desarrollados, el virus de la hepatitis B ocupa el segundo lugar después de las drogas. Aquí vemos cómo varía dependiendo el país las diferentes causas de insuficiencia hepática aguda. Aquí podemos ver que en Japón era el virus de la hepatitis B. La siguiente, por favor. Y aquí se esquematiza en este esquema las diferentes causas para que ustedes vean cómo dependiendo el país donde se trate es la causa. Este es por paracetamol. En Londres es una de las principales causas, en los países Copenhague, en esa ciudad, y en Estados Unidos también. Las virales también aquí es diferente. Vemos como el virus de la hepatitis B en Japón es una de las principales causas y así dependerá de dónde están localizados, cuál es la causa. La siguiente, por favor. Bueno, en términos de esto podemos decir que el virus de la hepatitis A y actualmente la E, que no se encuentra en estas gráficas, son de las principales causas de falla hepática aguda en países subdesarrollados. La hepatitis E es la principal causa de falla hepática aguda en la India y la hepatitis B, como ya les mostré, en Japón y en África, y en algunos países de Europa ocupa la segunda causa. También existen otras causas virales de falla hepática aguda. Tenemos los virus no hepatotróficos como el herpes virus, el cual se asocia sobre todo en pacientes que son inmunocomprometidos y debemos de siempre investigar este tipo de virus. Hablando de la etiología por medicamentos, pues ya les dije que es la causa más común en los Estados Unidos. Un riesgo para desarrollar este tipo de falla hepática aguda es la presencia concomitante de alcoholismo y la desnutrición. El acetaminofén es la principal causa y eso está ya gracias a los reportes que existen en los grandes centros de trasplante. Y le sigue pues el uso de fármacos no paracetamol. Aquí vemos una lista en los cuales son los diferentes fármacos que se han presentado como causa de falla hepática aguda. Es importante que cuando estamos hablando de hepatotoxicidad por fármacos, el 10% llegan a causar una falla hepática aguda. Hay algunas diferencias en cuanto es la falla hepática aguda por paracetamol y la de otro fármaco que no sea paracetamol. Como ustedes pueden ver, cuando es paracetamol sí depende de la dosis y cuando es por otro fármaco no es dosis dependiente. La incidencia es alta cuando se utiliza paracetamol, o esa es la causa, y la hepatotoxicidad idiosincrática es rara. La periodicidad de la latencia usualmente es en días, y aquí vemos que el paracetamol se asocia a una falla hepática hiperaguda, es decir, cuando se presenta la encefalopatía dentro de los primeros 7 días de haber ingerido el fármaco. Sin embargo, la sobrevida del trasplante es buena cuando es por paracetamol la falla hepática aguda y pobre cuando es por otro fármaco. Existen otras causas como enfermedades metabólicas, enfermedad de Wilson y otras causas más como enfermedades asociadas al embarazo. Pues deben de tenerlas siempre en cuenta también, porque el estudio que debe hacerse en un paciente que inicia con un cuadro clínico de estas características, pues se deben de buscar todos los diferentes agentes agresores. Aquí también, esta es una de las causas también importantes, aunque muy rara, de falla hepática aguda, la intoxicación por hongos. La enfermedad autoinmune, la hepatitis autoinmune también es una causa importante, y la hepatopatía isquémica. Y aquí vemos, de acuerdo a esta clasificación que ya les he mencionado, cómo se asocia o se sospecha
la causa, si vemos que un paciente tiene una enfermedad, una insuficiencia hepática hiperaguda, tenemos que sospechar que haya sido por acetaminofén o que sea asociada por un virus. Y ya cuando es aguda o por subaguda, pues hay que pensar generalmente en el uso de drogas, que son las causas más frecuentes. En cuanto al cuadro clínico, pues existe una fase prodrómica que es muy corta e inaparente, y generalmente se empieza a sospechar cuando el paciente presenta ictericia y una elevación de las transaminasas, es decir, una hepatitis aguda y con alteraciones en la coagulación. Inicia como cualquier cuadro de hepatitis aguda, sin embargo, el factor que nos va a dar o hacer sospechar es el inicio de una encefalopatía hepática. Por lo tanto, es muy importante el diagnóstico temprano y oportuno para poder diagnosticar esta enfermedad. Aquí ven las diferentes manifestaciones que se pueden presentar o se asocian con este cuadro, ¿sí? De ictericia, dolor abdominal, puede haber la encefalopatía, que es uno de lo que se debe de vigilar siempre, la coagulopatía, puede haber hipoglucemia, acidosis láctica, taquicardia, fiebre, hipotensión, ascites, edema, y empezar con una falla multisistémica. Es importante la detección temprana porque este tipo de pacientes se deben de estar hospitalizados en una unidad de terapia intensiva, y como ustedes ven, por eso la detección temprana ante un paciente con hepatitis aguda se debe de sospechar o se debe de vigilar estrechamente los tiempos de coagulación y el estado de alerta para poder así detectar la más mínima alteración, hospitalizarlo, y si después de la evaluación inicial encontramos factores de mal pronóstico, el paciente debe pasar a una terapia intensiva, especialmente en centros especializados con protocolos de trasplante. Claro que eso es muy raro en este país y muchas veces lo tenemos que manejar nosotros en nuestras unidades normales. La fisiopatología de la falla hepática aguda es compleja, ¿verdad? Y se debe a la necrosis y apoptosis que un agente agresor va a condicionar en los hepatocitos, y va a haber diferentes respuestas, tanto humorales como celulares, produciendo una serie de reacciones inflamatorias que van a condicionar la falla hepática y multisistémica. En cuanto a la falla hepática, sí, aquí vemos las principales alteraciones en las cuales se van a presentar la ictericia por falla en la excreción biliar, así como falla en el metabolismo de las sustancias. La hiperamonemia aquí sí es un elemento muy importante, a diferencia de lo que es la encefalopatía hepática crónica del cirrótico. Aquí el amonio tiene un valor muy importante y pronóstico en esta enfermedad, y sí requiere un seguimiento, porque eso nos va a dar la pauta para el paciente, que puede requerir incluso algún trasplante hepático. Como ya les mencioné, pues va a haber una falla hepática multisistema con disfunción microcirculatoria a todos los niveles, asociado a un deterioro de oxígeno y mala utilización en todos los tejidos. Una de las características importantes de esta enfermedad es el edema cerebral y el aumento de la presión intracraneana, que son de las alteraciones más relevantes en una falla hepática aguda, ¿sí? Aquí es importante que la encefalopatía hepática no muestre el cuadro clínico habitual como es en la encefalopatía crónica. Puede ser de trastornos leves, muy subjetivos, en los cuales ya debemos de estar alertas para poder ingresar al paciente en una unidad de cuidados intensivos. Un factor importante, como ya les había mencionado, para el desarrollo de la encefalopatía hepática es la elevación de amonio. Existe una relación directa y estrecha entre los niveles de amonio y el riesgo de desarrollo de encefalopatía hepática, edema cerebral e hipertensión intracraneana. Por lo tanto, se debe de hacer un monitoreo y una medición de los niveles de amonio, ya que si se incrementan a más de 255 miligramos por decilitro, pues es un paciente con un alto riesgo de mortalidad. Aquí vemos la correlación que yo mencionaba: a mayor concentración de amonio, mayor concentración de la presión intracraneana. Otra de las alteraciones importantes de la falla hepática aguda son las alteraciones de la coagulación, por alteración y desbalance entre la síntesis y la degradación de estos factores coagulantes y anticoagulantes. Sin embargo, a pesar de haber alteraciones de la coagulación severas, y que es una de las características de esta enfermedad, el sangrado espontáneo no es una manifestación habitual en este grupo de pacientes, ¿sí? Hay falla hepática, hay trastornos en la coagulación, pero la hemorragia no es una de las manifestaciones
importantes en estos pacientes. Volvemos a esta diapositiva que me gusta mucho, es tener siempre en mente la detección temprana para que estos pacientes se hospitalicen, de preferencia en unidad de cuidados intensivos, y sean canalizados con prioridad a los centros de trasplante. A un paciente, aquí pongo que la evaluación y el manejo inicial es a la par, porque son cuadros graves, agudos, en los cuales por un lado estamos buscando cuál es la etiología, porque en este caso la etiología, si tenemos la etiología tenemos que dar el tratamiento específico, y a su vez tenemos que estar buscando todas las probables causas, y aquí está los estudios que se deben realizar. Debemos realizar estudios de hematológicos completos, bioquímicos, virológicos, gases arteriales, marcadores autoinmunes, toxicológicos, niveles serios de diferentes sustancias, de cobre urinario, para buscar las diferentes etiologías que pueden estar condicionando esto. Algo importante en la falla hepática aguda es utilizar algunos sistemas pronósticos para identificar a los candidatos a trasplante hepático. Y uno de los criterios más utilizados y más afectados en el mundo son los criterios del King College, en los cuales se dividen si es por falla hepática aguda por acetaminofén. Ya tenemos el antecedente, y aquí tenemos uno de los criterios. Criterio mayor es que tenga un pH arterial menos de 7.3 independientemente del grado de encefalopatía, o criterios menores, o sea, más de 2, cuando se encuentra un INR prolongado, una elevación de la creatinina, y cuando tiene encefalopatía 3 o 4. El lactato arterial también es un indicador, y aquí vemos si la presencia de un mayor o 2 de los menores predice un 100% de mortalidad, y son pacientes que deben de pasar a un trasplante hepático. Cuando la falla hepática aguda no es asociada a acetaminofén, los criterios son diferentes. El criterio mayor es un IR prolongado, y criterios menores cuando se encuentran 3 de los siguientes: que sea una edad mayor de 40 años o menos de 10, una etiología no viral ni inducida por fármacos, un intervalo de la encefalopatía de 7 días, que sea un cuadro hiperagudo, un INR prolongado o las bilirrubinas. La presencia de 3 criterios menores predice también mortalidad, y son pacientes muy graves que deben de ser idealmente canalizados a un centro de trasplante. Existe otro modelo pronóstico para evaluar la gravedad que se ha validado en la India, y se ha validado a nivel mundial porque también lo utilizan en los países subdesarrollados, en los cuales la encefalopatía hepática, el INR y el amonio arterial persistente o incrementado y las bilirrubinas son lo que se evalúa, y esta escala se hace al ingreso del paciente y después de 3 días, y también predice alto riesgo de mortalidad en estos pacientes. Las medidas generales, pues principalmente es identificar cuál es el factor que está condicionando si esto es posible, y dar un tratamiento específico de acuerdo a cuál sea el factor desencadenante. Hay que corregir, muy importante, las alteraciones electrolíticas y los balances electrolíticos que se tienen, y se dice que la hidratación es muy importante en estos pacientes para prevenir edema cerebral, y debe ser preferiblemente la utilización con soluciones salinas isotónicas y con sodio, y tenemos que corregir todo lo que esté alterado. ¿Sí? Aquí es importante que ustedes sepan que en el caso de la falla hepática aguda por fármacos, la N-acetilcisteína o NAC, que se utiliza específicamente para el paracetamol, también es de utilidad cuando en la falla hepática aguda, no por paracetamol, ¿sí? Y sobre todo porque también puede remover toxinas, y el inicio temprano del tratamiento con NAC, que es un potente antioxidante y con efecto inmunomodulador, está relacionada con la respuesta y pronóstico en este grupo de pacientes, ya que mejora la entrega de oxígeno y su consumo en la falla hepática aguda. Se debe utilizar en los estadios tempranos, debe utilizarse dentro de las primeras 8 horas de que ya se encuentre con este diagnóstico el paciente. En cuanto a las alteraciones de coagulación, que es otra de las controversias que se tiene, a pesar de existir la coagulopatía, como ya les mencionaba, no es sangrado y no está indicado utilizar plasma cada 8 horas, porque también se puede asociar a una sobrecarga de volumen, y si no hay un sangrado evidente no tienen por qué utilizarlo, ya que el sangrado espontáneo en este grupo de pacientes no es muy frecuente. Se recomienda mejor la utilización de vitamina K, que asegura que la deficiencia no empeore la coagulopatía.
y si hay un sangrado activo, entonces sí se debe de utilizar, pero si no hay sangrado activo, no está indicado la utilización de plasma ni otro tipo de componente sanguíneo, y se recomienda la profilaxis para evitar sangrado de tubo digestivo con IVP o ranitidina. En cuanto a las complicaciones pulmonares y renales, pues se debe también de dar el soporte que requiera, y uno de lo que también causa controversia en los pacientes con falla hepática aguda es el monitoreo de la presión intracraneal, que es un procedimiento asociado a complicaciones en sí que no se utiliza en todos los centros en el mundo, y cuando se utiliza se asocia a complicaciones, pero nos puede ayudar también para identificar al paciente más grave. En cuanto al tratamiento para este tipo de pacientes, pues es el trasplante hepático, es el único tratamiento que puede salvar la vida al paciente por sí solo cuando la historia natural de la enfermedad no se puede modificar con el tratamiento establecido. También existen algunos dispositivos que se utilizan como puentes pre-trasplantes, como son los sistemas de detoxificación artificial y bioartificial para puente de trasplante. De estos, los más conocidos que tenemos, es el MARS y el Prometheus, los cuales están en la práctica clínica, que los podemos utilizar como puente pre-trasplante. Aquí tenemos la utilización de estos, no como tratamiento único, el Prometheus, que también se utiliza para soporte. Y aquí lo importante, la clave de esta enfermedad para mejorar la sobrevida radica en el diagnóstico temprano y oportuno para que el paciente sea referido a centros hospitalarios con los recursos necesarios para su atención y que idealmente se cuente con un trasplante hepático. Y los quiero invitar al Congreso Nacional de Patología, que se va a llevar en unos días en el puerto de Veracruz del 22 al 25 de junio. Vamos a contar con excelentes profesores de calidad internacional en todos los diferentes aspectos de la hepatología. Los esperamos. Muchas gracias.